Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos sean todos una vez más a Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También en nuestra página de Instagram, Reporte Médico RD. Recuerde que está en circulación nuestra revista. En ella traemos al doctor Luis Betances en portada. También traemos dos especiales importantes, como es el especial de ginecología que desarrollamos junto al doctor Jorge Vargas, parte de nuestro consejo médico editorial, y también un especial que trajimos de la mano de la doctora Evangelina Soler, un especial de neumología donde se agruparon muchísimos especialistas de alto calibre que escribieron en esta edición de Reporte Médico y que la pueden buscar tanto impresa como digital. También pueden entrar en nuestra página web www.reportemedico.com y allí van a encontrar también nuestra versión digital para que estén al día con todos estos artículos que estamos desarrollando en Reporte Médico. Hoy nos acompaña también una doctora bastante importante porque es parte de nuestro consejo médico. Ella es la doctora Ginny Dac. Ella es cirujana oftalmológica. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que a propósito siempre parte de la llegada del polvo del Sahara en los meses de abril, en la primera semana de abril. Y esto es parte del día a día de ella como especialista. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar acá presente con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti, querido, y siempre es un honor estar aquí en Reporte Médico. La última vez que estuvimos juntos yo comenté que esta era mi segunda casa. Sí. Y definitivamente es así, porque cada vez que venimos acá a conversar y a compartir para llevarle un granito de arena a la población en cuanto a información de salud, nos sentimos sumamente satisfechos. Bueno, sí, el tema que vamos a tratar hoy es la conjuntivitis alérgica o la enfermedad alérgica ocular, como le llaman en otras latitudes, y no es más que una respuesta inflamatoria de origen o de etiología alérgica no contagiosa y no infecciosa que experimentan los pacientes que presentan atopías o respuestas inmunológicas exageradas a ciertos componentes que llamamos alergenos. Tu introducción fue fantástica porque definitivamente en los meses de abril y mayo se introduce a la República Dominicana el conocido polvo del Sahara, pero también coincide con la polinización, cuando arranca la primavera, previo al verano, y las alergias oculares se exacerban todas. ¿Qué diferencia hay entre una alérgica y la otra? Las conjuntivitis alérgicas son reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Una reacción de hipersensibilidad tipo 1 es una reacción del cuerpo, es una respuesta inmunológica ante una sustancia o componente, partícula, que sensibiliza el cuerpo y hay una respuesta para ello en menos de una hora. Son respuestas alérgicas inmunitarias mediadas por inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos. Es que tu cuerpo reconoce esa partícula o esa sustancia como un agresor. El anticuerpo toma esa partícula y la presenta ante las células que tienen la capacidad de liberar sustancias antiinflamatorias. Una conjuntivitis alérgica va a ser siempre una inflamación. Lo que sucede es que está mediada por el sistema inmunológico. No hay un factor infeccioso. No son contagiosas nunca. Aquí tenemos una inmunoglobulina que agarra y engloba una partícula extraña y la presenta ante unas células muy especiales que se llaman mastocitos, que se encuentran en la conjuntiva y en la película lagrimal se distribuyen sobre la superficie ocular, y estos mastocitos van a responder provocando así le llamamos en medicina degranulación. La degranulación no es más que la descomposición de partículas preformadas, sustancias que el mastocito tiene en su interior,
en las organelas celulares y también tiene la capacidad de formar sustancias nuevas. ¿Cuál va a ser la diferencia desde el punto de vista fisiopatológico? Que en la conjuntivitis alérgica, como ya expliqué, no hay un factor infeccioso nunca, no hay un contagio. Lo que hay es una exposición a una sustancia que en ti puede provocar una respuesta inmunológica y en mí puede que no la provoque. Exacto. Hay que saber lo siguiente, las alergias están generalmente mediadas por partículas que se dispersan a nivel aéreo. El polvo del Sahara, el polen, hongos o pequeñas partículas que están en la hierba, que se encuentran en los árboles. También podemos hablar de los epitelios y descamación de la piel de los animales y los pelos de los animales. Para aquellos que somos amantes de los gatos y los perros, cuando son personas atópicas, acariciar un gato o un perro puede ser un desencadenante. Claro. También hay sustancias que se encuentran en los alimentos. Yo siempre le digo a los pacientes que expresan ciertas atopías que traten de evitar a toda costa los productos procesados, como los jugos con colorantes, las comidas precocidas que vienen generalmente con muchos preservantes y con conservantes, que tal vez te hacen la vida en el día a día más fácil, pero que pueden dar al traste con una respuesta inmunológica. Qué bueno. Doctora, ¿cómo es ese proceso en sí cuando se trabaja con el alergólogo? Porque de repente, principalmente, seguramente el alergólogo remite muchísimas veces los alergistas difícilmente refieren a un paciente, a somos ellos. Nosotros que se lo referimos a ellos. Ajá, okay. Porque el paciente, cuando tiene una conjuntivitis alérgica, lo primero que hace es buscar la mejoría de los síntomas. Los síntomas de una conjuntivitis alérgica pueden ir desde leve a totalmente invalidantes, puesto que va a depender de la cantidad de alergeno con el que el individuo entró en contacto, de qué tan marcada sea la sensibilidad de ese individuo y qué tan retardada sea la respuesta antiinflamatoria de su organismo, o qué tan difícil sea para los antiinflamatorios, desde el punto de vista ya molecular, contrarrestar la respuesta inflamatoria del paciente, que en este caso siempre va a ser alérgica. Claro. Lo que sucede es que el paciente por lo general va al oftalmólogo primero. Por eso que la migración de pacientes va desde la consulta del oftalmólogo a la consulta del alergista, que es lo que llamamos la terapia inmune, y que yo se la recomiendo a todos los pacientes que van a mi consulta por una conjuntivitis alérgica. El primer paso es tratar los síntomas y calmar la exacerbación del cuadro. Correcto. Y el segundo paso es referir al paciente al alergista. No todos van, puesto que cuando los síntomas mejoran, pues las personas nos relajamos, dejamos un poquito pasar las cosas, decimos ya estoy bien, pero al año siguiente o a final del otoño, cuando una vez más se exacerban los síntomas de alergia en sentido general en la población, pues vuelven. Y ahí casi siempre es en una segunda o en una tercera entrevista por conjuntivitis alérgica que el paciente dice, sí quiero hacer el proceso de desensibilización, y para eso necesariamente hay que ir al alergista. Y dentro del cuadro diagnóstico, ¿qué exámenes se le hacen al paciente dentro de la consulta? Mira, para diagnosticar una conjuntivitis alérgica no es menester indicar estudios paraclínicos de glaucoma. Ni siquiera, en el más del 95% de los casos, ni siquiera es necesario mandar a hacer frotis de secreciones conjuntivales, porque la clínica es tan florida que inmediatamente el paciente llega en el momento de la anamnesis, cuando él explica los síntomas que tiene, sin ni siquiera haber visto al paciente en lámpara de hendidura y por ende aún no has identificado los signos clínicos porque no lo has visto, solamente con la conversación ya tú sabes que estás ante un cuadro alérgico. El paciente va a tener prurito, el prurito o la sensación de picazón y de ardor muy fuerte, que en algunos casos en una conjuntivitis alérgica aguda o en una conjuntivitis alérgica estacional puede ser leve, pero es un signo, el signo patognomónico, si se podía decir, que no lo es, pero si pusiéramos a usar una palabra que fuera bien sui generis y que identificar ante la población lo importante que es el signo de la picazón en los ojos. Eso traduce en una elevada proporción condición de alergia. Ese prurito va a estar dado porque hay una liberación de histamina muy fuerte a nivel de la conjuntiva. La histamina va a sus receptores y provoca vasodilatación, provoca la pérdida de líquido desde el lumen vascular hacia el intersticio o el espacio tisular.
Va a permitir también que muchas sustancias mediadoras de inflamación tengan la capacidad de migrar desde dentro del vaso y de la célula hacia afuera. Va a permitir también la llegada de linfocitos T que agreden el tejido y muchísimos eosinófilos. Esa sensación de picazón es importante. Okay. También el paciente se presenta con una hiperemia o con un enrojecimiento de la conjuntiva, que en ocasiones es bastante llamativo. Sí, claro. En casos agudos es discreto, pero llegan momentos, por ejemplo, en la conjuntivitis perenne, que puede ser muy llamativo el enrojecimiento y la hiperemia conjuntival. El paciente va a tener una respuesta tisular que es la quemosis, y es que la conjuntiva, que es la parte transparente que cubre la esclera, y la esclera es la parte blanca del globo ocular, esa conjuntiva se hincha, pareciera que está llena de agua por dentro, y es exudación de líquido. Esa exudación de líquido debido a la migración de las sustancias gracias a la inflamación. También el paciente va a tener, en la mayoría de los casos, afección no solamente de la conjuntiva, sino también de los anexos, los párpados y los bordes palpebrales se encuentran afectados, pican mucho, se enrojecen y en algunos casos vamos a ver hasta descamación de la piel del párpado. La piel del párpado es una piel sumamente delicada. Yo siempre le digo a los pacientes que los oftalmólogos contamos con una subespecialidad llamada oculoplastia. Exacto. Y la piel del párpado debe ser reservada para el oculoplástico. Es una de las pieles más finas y delicadas del organismo, del cuerpo completo, y esa piel se descama. Puede haber incluso liquenificación del párpado. Se hace grueso, para que la gente lo entienda, se hace costroso. Exacto. Y eso hace que el borde del párpado se cicatrice y se vierta hacia afuera. Eso va a traer consigo acúmulo de lágrima, acúmulo de secreciones. La descarga acuosa es muy dramática en los casos de conjuntivitis alérgicas ya crónicas. Okay. El paciente tiene mucho lagrimeo. Y en ocasiones vemos hasta estrías cantales. Le llamamos canto externo a la parte en que el párpado superior e inferior se juntan y forman este ángulo que en las personas de ojos grandes se ve muy bonito, el ojo grande con un canto externo rasgado. Pues vamos a ver incluso estrías en los cantos del paciente estrujarse tanto y de tocarse tanto el ojo. ¿Qué sucede? Okay. Que en la medida en que hay una liberación de histamina y de otros compuestos mediadores de la inflamación, como lo es la prostaglandina, pues eso crea un llamado para que más mastocitos, células mediadoras de la inflamación, lleguen al lecho tisular en el que el evento inflamatorio se está desarrollando, y esto mantiene un círculo vicioso bastante fuerte. Mientras más me estrujo, mientras más me toco, exacto, más despierto la inquietud, por así decirlo, exacto, del tejido, para que sigan migrando células que su intención es controlar un proceso. Porque hay que saber una cosa, la respuesta inmune es una respuesta con la intención de controlar una agresión. Sí, pero puede ser una respuesta tan exagerada que termine provocando una agresión mayor al tejido. Claro. Y eso es lo que vemos en las conjuntivitis alérgicas perennes, que son aquellas que se dan ya no solo por compuestos estacionales como el polvo, como el polen, o como que llegué a una región determinada del país, o que viajé a otro país y estuve en contacto con algún tipo de flor, sino que es aquella que se da por cosas que están presentes cotidianamente en nuestras vidas. Exacto. A veces el jabón con el que te lavas las manos, a veces el producto con el que te maquillas, a veces el fármaco que tienes, tal vez un AINES que tienes de cabecera y que lo usas con frecuencia, te está provocando ese tipo de alergia. Ojo con lo siguiente, los condimentos que tenemos en casa, que tenemos la tendencia de usar generalmente en cocina una cantidad de condimentos que ya vienen procesados y que tienen muchos colorantes. Estos condimentos pueden ser lo que lo estén ocasionando. Y ahí estamos ante la conjuntivitis alérgica perenne, que los síntomas se mantienen todo el año y que por ende la agresión tisular es mayor. Sí, claro. En esos casos vamos a tener una migración de eosinófilos muy, muy fuertes que dañan el tejido porque producen la liberación de tromboxanos, de prostaglandinas y de otros productos endógenos como las enzimas proteolíticas a granel en una gran producción que terminan destruyendo el tejido, y podemos tener incluso úlceras corneales, ojo con esto, a consecuencia de una alergia no tratada. Exacto. Y podemos tener cicatrizaciones corneales, neovascularización de la córnea no puede nunca tener vasos sanguíneos, puesto que ella es una estructura avascular transparente que se nutre no de la sangre, sino del humor acuoso, y en un caso de una conjuntivitis de larga data, la córnea puede vascularizarse y puede verse afectada la visión del paciente. En eso. Bueno, vamos a hacer un corte y ya volvemos con este tema que está interesante con la doctora Ginny Dac. Ya volvemos.
Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta acá en Reporte Médico. Recuerden que el tema de hoy es la conjuntivitis alérgica, hoy con la doctora Ginny Dac. Doctora, lo último que mencionaste antes de ir a comerciales, me interesó esa parte. ¿En qué parte del proceso crónico se puede haber afectado las zonas corneales? Exacto. ¿En qué momento se En ocurre efecto, eso? la afección corneal es a la parte que todo médico más le teme en una conjuntivitis alérgica. Y esto va a presentarse más allá de 4 a 6 meses de expresión alérgica a nivel ocular sin tratamiento. Okay. Porque vamos a ver que en las conjuntivitis alérgicas hay una respuesta a nivel de la parte de la conjuntiva tarsal. La conjuntiva tarsal es la piel, por así decirlo. Es una mucosa, no es una piel, pero para que la población que no es médico lo asocie. Digamos que es la mucosa que cubre, o la piel que cubre por dentro los párpados. Entonces allí vamos a tener una respuesta importante, que son una serie de vesículas que aumentan su diámetro, se llaman papilas. La respuesta papilar es la respuesta insignia de las conjuntivitis alérgicas. Incluso aparecen primero que los folículos en la conjuntiva tarsal. Y estas papilas, que son como una especie de vesículas gruesas, turgentes, duritas, para que lo entiendan, bien duritas, van a estar constantemente rascando la superficie del ojo cada vez que el párpado hace su excursión de apertura y cierre palpebral. Ese roce constante sobre la superficie ocular es lo que va a traer una mayor migración de eosinófilos y linfocitos al lecho ocular, y vamos a ver que se van a formar una especie de nódulos gruesos en los bordes de la córnea, el borde corneal. Ese límite entre la córnea y la esclera se llama limbo esclerocorneal, y el limbo esclerocorneal se lesiona, se llena de eosinófilos, se crean una especie de vesículas o pequeños nódulos llamados puntos de Horner-Trantas, y vamos a ver que allí hay una migración vascular muy fuerte. Una conjuntivitis alérgica sin tratamiento, que pasa de 6 o 7 meses, ya debe ir encaminada hacia este punto. Es difícil que el paciente llegue allí sin haberse tratado, porque la fotofobia es muy marcada. Hay una fotosensibilidad tremenda, muy fuerte, que aparece después de la comezón. La picazón es el síntoma inicial con el que el paciente generalmente se desespera. Pero si el paciente tiene la tendencia a postergar sus chequeos médicos, porque hay personas que tienen una tolerancia mayor que otros, ya entre 6 y 7 meses de alergia continua, la fotosensibilidad es tan marcada que difícilmente el paciente la pueda tolerar y pueda paliar los síntomas. La sensibilidad, imagino, de solamente abrir el ojo con esas zonas que presentan los callos, ¿qué se hace para mitigar eso? Gotas. El tratamiento. El tratamiento para la enfermedad alérgica ocular es preferiblemente tópico. El tratamiento tópico va siempre ganándole terreno al tratamiento sistémico. ¿Por qué? Porque los medicamentos vía oral no tienen un alcance tan fuerte a nivel ocular. Aún así, indicamos antialérgicos orales, pero vamos a trabajar a nivel tópico con, primero, medidas de higiene y medidas de sostén para calmar y mitigar las inclemencias de los síntomas. Vamos a tener también el uso de los antihistamínicos tópicos, los estabilizadores de la membrana de los mastocitos. Vamos a tener también a los AINES, analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, y los analgésicos antiinflamatorios esteroideos. Yo diría que iniciamos de primer momento
orientando al paciente sobre las medidas de higiene que debe tener. El no frotarse los ojos es fundamental, es muy importante, porque al ejercer un efecto mecánico sobre el globo ocular, no solamente estoy estimulando a una mayor migración de mastocitos, de eosinófilos y linfocitos T que lastiman el tejido, sino que también estoy aumentando el riesgo de una infección sobreañadida. Estamos hablando de una alergia, que es un cuadro completamente estéril, pero una vez que estamos con el frote constante, no solamente exacerbamos el cuadro clínico, sino también que nos arriesgamos a infectar la zona con cualquier bacteria que tengamos en mano. Entonces, para el uso de los antihistamínicos, el antihistamínico por excelencia es la olopatadina. Es un competitivo o es un competidor antagonista de los receptores H1, impide que la histamina se coloque en su receptor y por ende comienza a mitigar los síntomas de una etapa temprana. Si comenzamos con la olopatadina a los 6-7 días, ya el paciente está comenzando a experimentar beneficios en cuanto a que la picazón va disminuyendo, la fotofobia también, porque se está recogiendo toda la histamina que está liberada en el tejido y la estamos dejando ahí sin que pueda hacer su trabajo. Usamos también... Fíjate algo, a mí me inquieta eso que estás comentando. Si el polvo del Sahara dura 4 meses trabajando. Bien, excelente. Sí, dura hasta más en ocasiones. Ajá. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entre las medidas de higiene y cuidados de sostén está el uso continuo, yo diría que exagerado, galore, de lo que es la terapia de superficie ocular con rehidratación con lágrimas. Vamos a usar tantas lágrimas oculares, tanta hidratación ocular, ¿para qué? Para impedir que ese alergeno que se encuentra en el ambiente haga contacto con la superficie del ojo. El uso de las lágrimas artificiales en la conjuntivitis alérgica, yo lo pongo cada 2 horas. Wow. Yo lo pongo cada 2 horas. Digo, ponte toda la lágrima que puedas, claro. Exacto. Una lágrima artificial competente, sin conservantes, que me ayude a mantener no solamente el ojo hidratado, sino que me permita hacer ese barrido constante para que cada vez que el alergeno tenga la oportunidad de hacer contacto con la superficie de mi globo ocular, de mis globos oculares, estos se vean limpiados y por el uso de la lágrima artificial. Cuando aparece, hemos hablado ya de la parte crónica y creo que nos fuimos más adelante de lo que teníamos que de la duda. Sí, pero por lo menos una normal, un paciente que debuta. ¿Cuánto tiempo más o menos es el lapso de...? Siempre el paciente te dice cuando llega a consulta, tengo 1 mes, doctora, con esta picazón. Wow. Y se me han puesto rosaditos de momento y luego se me aclaran. Y te dicen, y yo me lavo con manzanilla. Y ojo, quiero aclarar, los baños oculares con infusión de manzanilla sí son recomendados a nivel profesional. Estamos de acuerdo con que se use. Pero para usted hacer una infusión de manzanilla, que luego usted la pueda refrescar en la nevera y colocarse los pañitos tibios, tiene que haber una explicación por parte del oftalmólogo de cómo higienizar y esterilizar todos los recipientes con los cuales usted va a trabajar. Yo le digo a los pacientes, en lo personal yo hago infusión de manzanilla, yo la pongo en la nevera y me resulta sumamente gratificante porque crea una sensación te refresca y desinflama también las bolsas palpebrales. Pero hay que saber que hay que esterilizar el recipiente que lo contiene, que usted lo puede hacer poniéndolo a hervir 5 minutos. Preferiblemente un recipiente de cristal, que usted use motitas desechables o gasas estériles. Yo le digo al paciente, cómpreme gasas estériles en la farmacia y una vez que tenga la infusión ya bien frita, colóquese pañitos, haga 15 repeticiones en la mañana y 15 repeticiones en la tarde. El paciente definitivamente se beneficia, pero hay que tener un principio de higiene bien claro a la hora de hacerlos, porque si contaminaste la infusión, pues puedes contaminar el cuadro. Otro medicamento que se usa mucho y que me encanta tenerlo en la terapéutica es el cromoglicato disódico, que no es más que un estabilizador de la membrana de los mastocitos. Al mastocito hay que darle, por así decirlo, como un estate quieto, no te sigas alterando. Entonces, estos productos o estos medicamentos van a impedir que el calcio entre a la célula, al mastocito, y por ende no se da la repolarización de la membrana y por tanto no hay una degranulación del mismo, y las sustancias que median la inflamación, como la histamina, como la heparina y como las enzimas proteolíticas, ya no salen de esta célula y no se vierten en el contenido ocular. Estos son medicamentos que su efecto se va a ver más allá del día 20, porque el periodo en que un
estabilizador de los mastocitos se tarda en lograr estabilizar, valga la repetición, a la célula, pues va a ser entre 15 y 20 días. Yo siempre le digo al paciente, vamos a comenzar con el antihistamínico tópico, también coloco antihistamínico vía oral, no es lo más importante en el tratamiento, pero sí se ha demostrado que una pequeña cantidad del antihistamínico que tomas vía oral, a mí me encanta la levocetiricina, si lo tomas vía oral hay una cantidad pequeña que se vierte a través de la lágrima, o sea que en las secreciones lagrimales aparece, se ha aislado microdosis que se encuentran allí. Si el paciente, aparte de la alergia ocular, también me está cursando con estornudos y con ciertas secreción mucosa a nivel de la nariz, pues yo también le pongo, en vez de la levocetiricina sola, la combino con Montelukast vía oral y el paciente experimenta mejoría. Y por último, claro, los AINES, que van a ayudarnos muchísimo con la migración leucocitaria, y los esteroides, que en el caso de las alergias tratamos siempre de utilizar esteroides, como llamamos en medicina, suaves, como la fluorometolona. Nunca iniciamos con una dexametasona ni con una prednisolona, porque son ya medicamentos más fuertes que se reservan para cuadros de inflamaciones más profundas, crónicas y severas. Yo, en lo general, en ocasiones, desde que el cuadro aparece, si veo que el paciente tiene un estilo de vida muy rápido, que yo sé que tal vez no pueda cumplir del todo, le hago un esquema rapidito y corto de esteroides para yo estar segura de que voy a recoger toda esa sintomatología en un tiempo récord, porque los esteroides no solamente ayudan a impedir la migración de células, sino que bloquean inmediatamente los metabolitos del ácido araquidónico, que es de los componentes que más daño tisular provocan. Entonces, si lo ponemos, esteroides suaves en intervalos de tiempo corto, en esquema de reducción, comenzamos usando un esteroide a veces cada 8 horas por 5 o 6 días, luego lo bajamos a cada 12, rápidamente llevamos el esteroide a una sola vez al día y mantenemos ese sostén de 15 a 20 días. En una alergia difícilmente tengamos que usar los esteroides, ojo, porque los corticoides son productos que se respetan en medicina. Sí, totalmente. Difícilmente duramos con ellos más de 20 días en una alergia. Ya lo que es el antihistamínico puede durar hasta 4 meses. Y el cromoglicato como estabilizador, yo lo he dejado hasta 6 meses en algunos pacientes para poder calmarlos. Pero sí, el proceso del alivio del paciente debe iniciar después del 7º o 8º día de tratamiento. Qué bueno. Doctora, unas palabras finales para todo el público de Reporte Médico y recomendaciones para todo ese público que nos ve. Bueno, definitivamente para la población general es importante que entiendan que las alergias no pueden dejarse cursar toda su evolución de manera en la casa, ignorando el servicio médico. Lo correcto es que vayan al oftalmólogo desde que los síntomas aparecen. Una alergia no se cura y no se alivia echándonos agüita fría en los ojos. Debemos ir al oftalmólogo y en la mayoría de los casos, si tienen la capacidad de ir a un alergista, yo lo recomiendo, porque hoy te trato la alergia, pero en un año vas a volver o en 7 meses vas a volver, porque tu conjuntivitis alérgica no es más que una respuesta inmunológica de tu organismo, y eso, la sintomatología podemos contrarrestarla, pero la naturaleza en que tu organismo responde, ya de eso se encarga otra especialidad, que son los alergistas. Y yo recomiendo la terapia inmune. Los pacientes que mejor han evolucionado son aquellos que se han sometido al proceso de desensibilización y se ha podido identificar cuál es el agente causal. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que duró varios años conmigo y al final la madre se motivó y resulta que era alérgico a la grama. Y el nene juega fútbol desde muy pequeñito, siempre está en contacto con la grama. Y gracias a la terapia inmune, pues hoy las conjuntivitis alérgicas en él, que aunque siguen apareciendo cada cierto tiempo, pero son mucho menos agresivas. Sí. No, y sobre todo que cuando el paciente se entera ya de su problema, está de atopía a nivel sistémico, entonces, toda su vida mejora. Claro, toda su vida mejora. Estar empoderado de lo que tienes te da otra perspectiva. Otra perspectiva de tu patología y de tu calidad de vida. Exacto. Doctora, ¿su Instagram? Bueno, estamos como doctora Ginidad, DRA Ginidad, y nuestros servicios pues siempre lo ofrecemos en el Grupo Médico Alterna, en el 829-608-0808 y en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma. Así que, y también pueden llegar a nuestra guía médica
acá en Reporte Médico y bueno, pueden buscar todos los datos de la doctora. Doctora, gracias por haber venido y gracias a ustedes por estar hasta este momento con Reporte Médico, una dosis de información saludable. Reporte Médico es una presentación de Clínica Corazones Unidos. Clínica Abreu. Más tecnología, más innovación, más medicina.